Así que mi abuela lo que hacía era coger un pequeño granito de estas simientes que he traído aquí, una pequeña muestra, de una planta que ella llamaba Ogalocristo. Hemos buscado y rebuscado exactamente para ver qué planta era, todavía no lo sabemos, y a mí me encanta mantener ese misterio realmente. Creo que en el fondo no quiero saber el nombre científico de la planta. Así que mi abuela lo que hacía era coger un pequeño granito de esta simiente, se lo metía en el ojo a la persona que tenía el problema ocular, luego le acariciaba un poquito así lentamente el ojo y la propia simiente salía por aquí, envuelta en todo tipo de impurezas. Mi abuela, que era analfabeta, hija de padres analfabetos, hasta donde de mujeres, de madres analfabetas. Los hombres sí que firmaban en los documentos, las mujeres no sabían. Y sin embargo, era muy consciente de la poesía que la rodeaba. Y era tan consciente que incluso curaba y limpiaba la mirada de sus vecinos y de sus vecinas con una pequeña simiente. Y yo quería traeros esa pureza de la mirada de mi abuela y de las genealogías femeninas que han curado, que han calmado nuestra mirada para hacerla más limpia. Y creo que, aunque luego voy a leer poesía, la poesía está mucho antes de la escritura. A veces la poesía es ágrafa. Creo que esta mañana hemos oído algo así, hemos oído también la poesía no solo en los versos, ¿no? Cuando estaba hablando Santiago hubo un momento en que detrás de él no lo vio, pero nosotros sí, se posó un petirrojo, un papo rubio en galego, y se detuvo allí unos instantes a escuchar su charla. Probablemente venía a escuchar la poesía, por supuesto, porque todo está en todo. Y si algo es la poesía, es desde luego una mirada limpia, claro, sobre el mundo, sobre todo lo que nos rodea. Y yo a veces, bueno, soy, además de todos esos premios a los que se ha aludido aquí, bueno, pues soy una hija de campesinos, una nieta de una pequeña bruja local y además soy profesora en un instituto de secundaria. Y yo a veces, para explicarle a mi alumnado qué es un poema y qué es la poesía, muchas veces no acudo primeramente a ningún verso y entonces llevo objetos a clase, como puede ser esta pequeña muestra poética. Por supuesto, me salto todas las programaciones didácticas y todos estos asuntos burocráticos que ya sabemos. Hay que ir a lo profundo. Así que un día llegué a clase y les mostré esto, que son unas plumas. Estoy casada con un ornitólogo, me vais a permitir esta licencia poética. Quería explicarles cómo a lo largo de la Guerra Civil y la posterior dictadura una buena parte de los escritores e intelectuales gallegos pues habían sido represaliados, otros asesinados, etcétera, etcétera. Entonces, para explicárselo bien, llegué con esto y les conté que el día anterior pues me subí al coche y, claro, es el coche de un naturalista. Podéis imaginar que hay desde vértebras de delfines hasta plumas y, bueno, otros seres, ¿no? Entonces ese día yo llegué y en el asiento del copiloto donde yo me iba a instalar vi un montón de plumas. Yo vi plumas, nada más. Pero pregunté, dije, ¿y esto qué hay aquí? Y me dijo, bueno, pues eso es un conflicto. Porque este de aquí, que era un azor, ha atacado a este de aquí. Pero del azor solo se había encontrado una pluma. De la víctima había muchísimas más. Es decir, que las víctimas nos habían dejado sus señales, nos habían dejado sus pistas, habían dejado un mensaje para que comprendiéramos que habían estado allí, que había habido un conflicto y que eran los perdedores. ¿Cómo? Claro,
gran parte de los maestros y de los intelectuales que perdieron la vida, ¿no?, en el momento de la guerra y la dictadura. Cuando acabé de contarles esta historia de las plumas, les dije que eso era un poema, claro, un poema objeto sobre la represión y la dictadura. Luego en los exámenes ponen lo que les parece, pero está muy bien que lo hagan. Bueno, y esto que tengo aquí, que no pesa nada, claro, no lo vais a ver muy bien, que es un pequeño cuerpo translúcido. Esto es una exuvia, es lo que queda del cuerpo cuando una libélula sale a la superficie, ¿no? Y evoluciona desde su estado de larva hacia el vuelo, hacia la luz y hacia la vida. Muchas veces al lado de los ríos quedan prendidas de algunas ramas, de alguna hoja, este antiguo cuerpo, ¿no?, de lo que es una libélula. Y a veces incluso podemos ver a la libélula descansando sobre la rama, descansando sobre la hoja, agarrada y contemplando frente a frente lo que ha sido su cuerpo. Aquí tenemos a un filósofo. Y yo te voy a lanzar esta pregunta sobre la ontología de la exuvia y de la libélula y sobre si esto es en realidad lo que queda del poeta tras el poema. Wow. Piensa. Bueno, hace mucho calor, creo que es un poco arriesgado, es una caja de cerillas. El curso pasado, el director de mi instituto hace todos los años una conferencia inaugural del curso, y entonces había invitado al instituto a Ángel Carracedo, que es un genetista muy célebre. Yo estaba deseando escucharle, de hecho. Pero no pudo venir a dar la charla y ya estábamos en el mes de octubre con el curso avanzado y aquella conferencia inaugural sin dar. Y entonces, claro, echó mano de la casa y entonces me dijo, haz tú la conferencia inaugural para los chicos de bachillerato. Y claro, me vi en la obligación de hacerla. Y el día antes me puse a pensar por la tarde, dije, bueno, pues ¿por dónde voy a abordar esto? Y entonces se me ocurrió el título, ahí sí puse título, de Poesía y amor, ciencias exactas, para fastidiar un poco a los compañeros de ciencias y que viniesen un poco a ver qué pasaba allí, que en efecto viniera. Y estaba pensando cómo iniciar aquella charla, y entonces pensé en ponerles un extracto de la película Patterson, de Jim Jarmusch, seguramente la habréis visto, con ese poema maravilloso, ¿no?, sobre el amor, claro. Y en la película, para los que no la habéis visto, pues un conductor de autobús, poeta también, claro, en su tiempo libre pues va escribiendo un largo poema de amor. Y el poema, que es de Ron Page, el poema sí existe, claro, también, pues dice, comienza hablando de unas cerillas que utilizan en casa, él y su pareja. Y que esa caja de cerillas tiene una ilustración que es un fonógrafo, como si esa pequeña ilustración quisiese elevar, ¿no?, a todo volumen la esencia de ese amor, y que con esas cerillas además su amada enciende el primer cigarrillo del día, y que por lo tanto ese pequeñísimo objeto de madera con una cabeza de fósforo pues enciende todo el amor del mundo. Entonces, claro, quería explicarles eso a los niños, que a veces no vemos la poesía realmente en todo lo que contiene poesía, y que la poesía es una manera de ver el mundo y que por lo tanto podemos verla en cualquier cosa, en cualquier parte, incluso en esto, en una pequeñísima tira de madera humilde, ¿no?, con su cabecita de fósforo que enciende una llama.
Entonces, bueno, pues pensé en ponerles aquel trozo de la película y al mismo tiempo dije, pues voy a llevar una caja de cerillas también, claro. Y entonces bajé al bazar chino que hay justo al lado de nuestro edificio a buscar una caja de cerillas. Busqué, rebusqué, había de todo, claro, ya sabéis, pero no veía las cerillas. Cuando llevaba un buen rato, finalmente conseguí ver unas cuantas cajas de cerillas. Os acabo de decir que mi pareja es ornitólogo. ¿Cómo se llamaba la caja de cerillas que de repente me asaltó en el bazar chino? La golondrina. Claro, por supuesto. Creo que compré 30 cajas de la golondrina. Así que aquí tenéis el poema. A riesgo de morir. Poesía, pues nos podríamos ir, pero realmente cuando Alicia me invitó a Bosquegrafías, pensé qué sería escribir sobre un bosque, o escribir en un bosque, o escribir un bosque. Pensé también si es la mente el último bosque y si hay claros en él. Y si es el jardín de las delicias, el bosque infinito del Bosco, y si es el país de las maravillas, el bosque secreto de nuestra Alicia. Así que no sé muy bien de todos esos bosques que acabo de aludir aquí, de cuál querías que hablase. Y en todo caso, bueno, yo creo que todas las niñas hemos querido atravesar ese bosque y encontrarnos con el lobo indómito del cuerpo y con el lobo indómito del lenguaje. Y creo que como a todas las niñas que nos contaron esos cuentos terribles sobre el lobo, cuando yo era pequeña, pues claro, también oía, además yo soy de una pequeña aldea del interior de Lugo, a veces venía el lobo, nos llevaba alguna oveja, bueno, era un peligro real, ¿no? Entonces yo oía esas historias, tenía miedo del lobo, y no sé qué otras historias escucharía en casa, porque cuando me preguntaban, «Ne niña, e ti a que lle tes medo?» Yo siempre respondía lo mismo, a parir y al lobo. Después de aquel miedo infantil, pues el lobo vino al poema, quiso venir, así sucede, así es la poesía, quiere venir y llega. Realmente la primera vez que vi un lobo cerca, pasó a escasos metros de mis padres y de mí, yo tenía 3 años más o menos, volvíamos de cenar en casa de unos tíos que vivían en la aldea de al lado y vimos pasar el lobo, dijo mi padre, va ahí el lobo. Y entonces yo temí, claro, pensé que nos iba a atacar o tenía esa imagen fiera, ¿no?, del animal, pero el lobo nos obvió completamente, casi ni nos miró, siguió su camino y a mí me impactó aquel lobo solitario, casi triste, que ni siquiera nos prestó atención. Y muchos años después, pues aquel lobo se reveló también como un gran símbolo, en el fondo, de la propia desaparición de su mundo y del mundo rural que se nos, en galego decimos, que se nos esfarela, que se nos deshace entre las manos. Hoy por la mañana, bueno, se hablaba, ¿no?, de la renaturalización de los espacios, de la necesaria introducción, claro, de la naturaleza en las urbes, ¿no? Esas urbes, bueno, nuevas ciudades casi utópicas, ¿no?, a las que vuelve la naturaleza. Pero creo que también hay que rehumanizar el mundo rural. Hay que llevar de nuevo la gente a los espacios rurales, de nuevo a las aldeas, y que puedan vivir dignamente y no tener que emigrar, como siempre, e irse si ellos no quieren, desde luego. Así que este lobo, que vino a mí 30 años después de haberlo visto, me estaba hablando de esa desaparición de su mundo, que es el mío también. Voy a leer el poema en gallego para que escuchéis la música originaria del texto y porque además ya sabéis lo que dice, que os lo acabo de contar. Lobo. De nena
Cando me preguntaban a que lle tiña medo, eu sempre respondía: a parir e ao lobo. O lobo vino unha vez á noite. Volvíamos para casa atravesando o monte e meu pai sinalou no co dedo. Ia só, como perdido, olvidado o instinto nalgures, retrocedida a fame a outra época. Nin sequera nos mirou. Absorto no seu sangue, na súa cavilación, quizáis a noite evidenciáballe no pinar a gangrena da súa especie. Lembro ben as súas patas tronzando a xeada, o silencio tenso co que a evolución asistiu a tal escena, a tosca indiferenza da curuxa do granito ou da masa de pan que seguiu levedando as súas moléculas de fariña, afeitos ata tal punto a extinción que non repararon un intre. Desde aquela, o meu medo é un gurú que ouvea na noite a ti e a ti e a ti. Anque me oídes agora, anque me vedes falar poñendo a lingua no punto exacto que manda a madre fonética, non son eu esta voz que groñe, aseguro que non son eu este ruído cóncavo que fan as vogais co sangue, esta trementina negra en que se me tornou o cuspe o tragar. Maldita sexa eu mesma e a raza que me ensinou a noite como se fose unha abreviatura de Deus. Agora xa sei, seguro, que as tripas do último lobo me rondan a linguaxe, e se un día o monte me atravesa para volver á súa casa, indicarei co dedo aquí dentro, onde a voz se me toma como a un reo. Que direi agora se me preguntan a que lle teño medo? Todas hemos querido entonces atravesar ese bosque, pero ese bosque casi siempre está lejos, como una región bárbara en los confines del imperio y del pensamiento. A menudo el bosque es el espacio de los marginales y ha servido de refugio a todos los tipos de exilio. Desde hace 4 años más o menos escribo una serie en prosa que he titulado O bosque dos cromosomas, y que son unas prosas un poco fuera de género, en el que se entrecruza la intrahistoria, la historia local, la historia familiar, los amores libres, la antropología, la sociología, bueno, pues un poco todos mis amores. Y se trazan, sobre todo, vidas de gentes humildes que nunca pasarían a la historia escrita con mayúsculas, pero que son las personas, los subalternos, los campesinos, que sostienen y han sostenido la vida, y en concreto, en muchos casos, las mujeres de esos subalternos, las subalternas de los subalternos. Bien, en una de esas historias que he recuperado de nuestra memoria local, está la de un pobre hombre marginal que enloqueció porque en su juventud emigró, como tantos otros, a América, y dejó sus tierras al cuidado pues, de una familia rica de su aldea, que eran los que pagaban los impuestos de las tierras, la contribución, etc. Y cuando él regresó sin haber hecho fortuna en América, se encontró con que esa familia se había quedado con sus tierras a través de muy malas artes. Y el pobre hombre enloqueció y desde ese momento pues, andaba de aldea en aldea pidiendo limosna, pidiendo, bueno, pues para dormir, le dejaban pues en una cuadra, ¿no? En invierno, donde los animales, para que estuviese al calor, ¿no? De los animales, porque en aquellos tiempos en los que todavía casi era la Edad Media, en mi lugar natal, la hospitalidad era un deber sagrado, algo que hemos perdido. Bien, pues este pobre hombre que se llamaba Benito do Poche, realmente se refugiaba en muchas ocasiones en el monte. Hablaba solo y se escapaba pues, al bosque. A veces iban a buscarlo, parte de su familia, a veces no. Y el bosque, claro, era el lugar del exilio, era su refugio. Y como fue el refugio también de otro vecino suyo,
que durante 10 años, a partir de la guerra civil, pues huyó al monte. Y este hombre una noche se fue a guarecer al tronco de un castaño para, bueno, pasar allí la noche. Y de repente escuchó que alguien golpeaba, como si llamasen a una puerta, golpeaba fuertemente el tronco del castaño. Y entonces, claro, pensó que ya lo habían descubierto, que venían a por él, temió por su vida. Entonces, bueno, miró así un poquito y vio que era ese otro vecino, el que había enloquecido, que era Benito. Entonces salió y le dijo: pero, Benito, ¿qué fas aquí? Y el otro le dijo: hombre, estoy buscando una casa para la culpa, que nadie la quiere. El castaño fue el refugio y por lo tanto fue un lugar de paz y de encuentro entre dos seres extraviados por la historia. Uno extraviado por la maldad también y la maldad de los vecinos, claro, y la pobreza, y el otro extraviado de su casa y de su lugar natal por el fascismo. Cuando yo era pequeña, cerca de nuestra casa, en la aldea, había pues un pequeño souto, un bosque de castaños, y algunos, claro, eran ya pues muy antiguos y tenían el tronco agujereado. Yo todavía no conocía esa historia del huido y del pobre Benito, pero yo utilizaba también ese tronco para guarecerme del mundo en realidad. Me metía allí para soñar y para escribir también. Y hoy Alicia no ha traído la manta de la bisabuela. Esto es una historia que luego os contaremos tomando un café. A veces viajo con una manta del siglo XIX, que es un poema, claro. Hoy he traído otra cosa. Y he traído, que no sale mucho de casa, pero he traído mi cuadernito infantil, con mis poemas de cuando era pequeña. Aquí hay poemas pues desde que tenía 8 años hasta, no sé, los 13, más o menos. Es una selección personal de mi poesía infantil. Había muchos otros, pero supongo que los tiré a la cocina en invierno para que pasasen a mejor vida. Y en este cuaderno hay un poema que está dedicado pues a un árbol. Hoy se habló también de esos árboles que son el axis mundi, ese gran símbolo de la comunidad también, y el eje del mundo, y el eje del individuo también. En mi aldea había uno de esos axis mundi, un negrillo, un olmo, debajo del cual se reunía todo el pueblo en verano, a la sombra, para conversar. Y allí, pues algunos niños de la aldea se daban sus primeros besos, y yo, que era vergonzosa y no hacía eso, lo que hacía era, a veces, voy a confesarlo aquí, pues cogía una navajita e intentaba escribir la inicial del niño que me gustaba en el tronco de aquel árbol. Y el árbol me lo permitía porque sabía que eso era un alfabeto sagrado. Rabindranath Tagore decía que el mango del hacha le pidió al árbol su madera y el árbol se la dio. Os voy a leer ese poema infantil. El poema fue escrito en un momento de gran dificultad para el negrillo, porque le habían cortado varias ramas y, bueno, pues se habían secado otras. Y además hacía pocos días que habían cortado un nogal vecino del negrillo. Y entonces, ante la caída del gran nogal, yo temí también por la vida del árbol comunal del Axis Mundi, que contenía además los secretos de mis primeros amores. O negrillo. Alí, no medio do campo erguido, coas portentosas raíces descubertas, álzase sobre os vellos tellados a realeza do inmenso negrillo. Espreitano alí a terra e o ceo, o seu leve rumor case calado é un fondo e irreprimible latexo. En cada folla ten un corazón. Ferve o verde sangue nas veas,
ollou como eses terribles machados asesinaron o grande concheiro, compadre nas floridas primaveras, malditos machados. Tremendo escoitou o chío agoniante das ramas das maceiras e os carballos, os homes do pobo ali concentrados, pero ninguén escoitou o espantoso pranto. Pobre negrillo, segáronlle as ramas para pasalo tendido da luz, e agora tentarán derrubalo e os seus adentros berrarán de novo, malditos machados. Sin pudor, aquí leyendo cosas de cuando tenía 10 años. Bueno, pues yo había olvidado por completo que había escrito ese poema, sus poemas quedaron en ese cuadernito y ya está, ahí estaban. Y muchos años después, en la misma época que el lobo quiso regresar de nuevo, pues el negrillo finalmente falleció. Y yo estaba a miles de kilómetros en ese momento, yo vivía en la Bretaña francesa, pero tuve necesariamente que escribir una especie de elegía comunal a ese árbol de la comunidad, a ese árbol de la tribu. Y es una larga oración, es una especie de Stabat Mater dedicado a la memoria del árbol que también somos nosotros. El negrillo. Ahora el viento te trata como un leproso, te arranca de ti y te ves por la mañana temprano sin aquella parte tan tuya que al alba acogía el descanso de las golondrinas. Pasó la primavera concentrada en su trabajoso anudar de brotes, marcando con una cruz roja las puertas de todo lo que florecería, salve Regina. Y antes de irse, te miró con compasión, bajó la vista y llovió su último aguacero, el que da a cada flor su perfecto estilo, salve Regina, salve. Te atemoriza la sombra que ya no tienes. El sol busca tus ángulos antiguos, de verdad intenta, pero ya llegó ese día en que tu corteza espectral ve a los niños del pasado jugando en tus ramas. Ya te has quedado frío, entraste en la palidez y la muerte es un monocromo irreversible, la ausencia de todo color. Sí, a ti te atemoriza la sombra que ya no tienes. La gravedad te mantiene en pie por pena, pone sus manos por debajo de tu raíz humildemente. Fue ella quien vio a los miles de hormigas en su éxodo, al insecto crepuscular diciéndote adiós, emocionado. La gravedad pone sus manos por debajo. Todavía tardarás en comprender qué es lo que te pasa. Oyes cada vez más lejos el tun-tun del corazón del grillo, la carne perturbada de la perra en celo, el rosado olor de la zorra, y ya casi no percibes ese momento de tal temor que todo tiene antes de abrir el día. Te preguntas, interrogas a la madera, las vetas que nacieron antes, después tus injertos, apelas a tus círculos que guardan en secreto tu edad. Miras desesperado a la pequeña cuna que fue hecha con una parte de ti, suplicas y suplicas, poco importa, ya ves, nadie responde. ¿Acaso lo único que sientes es que te estás haciendo exterior a ti? ¿Con qué aflicción se alargan tus brazos decrépitos que no esperan nada? Eres una catedral sentenciada por la esclerosis. La nieve te duele si cae. Duele incluso el anochecer, que puede pasar pensando en sus cosas, puede herirte el estornudo de la fécula y ser una tortura el pestañeo de un astro. Y lo peor sin duda es el abrazo mortal de un niño que rodea tu tronco con sus bracitos. La nieve se ha vuelto, en verdad, un peso insoportable. No se aparta de ti este cáliz. El invierno se ensaña contigo, todos lo vemos, introducir cuchillas de helada en tus cicatrices. Con paciencia aguardó año tras año a verte así,
estás tan débil que casi no estás. Se abate sobre ti, no te deja respirar bajo su zarpazo el águila imperial del frío, que alardea de las inclemencias de su espíritu. Es la maldita estación del odio que cumple su palabra y su ciclo. El pájaro que hizo en ti su nido ya ve partir a sus crías crecidas. Es el efecto migratorio de cualquier alma madura, también de la tuya. Amén. El roble mide desde siempre su sombra y su esplendor comparándose contigo. Hoy lanza una bellota al otro lado del abismo, el trazado infinito de la curva en memoria tuya. El nombre de mi primer amor, escrito a navajazos sobre ti y tu piel sentimental, la única que entendió que aquellas letras rudimentarias eran un alfabeto sagrado. Amén. No se deja abstraer tu imagen. En el bosque tu misericordia mueve las copas como un viento ligero. No eres símbolo de nada que no seas tú, árbol solo, pobre, pequeña bestia, que hace su lugar a la tierra y a mí. Amén, amén, dinos quién somos. Qué absorto estás mientras la peste acaba de roer la última hoja de tu credo caducifolio. Y yo solamente no rezo ante ti, porque no rezo ante nada. Pero la noche es capaz de expirar por ti. Tantas veces dejó su sueño colgado de una rama mientras hacía sus trabajos escureciendo la hierba. Tantas veces viste cómo removía con sus manos sucias el subconsciente de los hombres. Tantas que la noche no aguanta sin ti. Y su amor inconfesado es capaz de tirarse al día por un barranco. La noche te dice amén y llora sobre mi hombro, como la primera viuda de la historia vestida toda de luto. Te digo amén y la orden de corazón para que partas y no mires atrás, donde queden a la vista tus raíces y todo tu ser seco. Te digo amén, también el granito te lo dice, y el alma que busca el grano de oro en el arca del trigo, amén, te lo digo amén, a ti también a mí me lo digo, en el rictus, que me verá muerta un día por la mañana cualquiera, justo por donde empieza el mundo a llover, la era natal de todos los que se van contigo. Te digo a ti, amén, también a mí me lo digo. Tuve una hija y el negrillo ya no existía físicamente, pero existe poéticamente, claro, y existe metafísicamente. Así que yo creí que mi hija, que se llama Lua, vive debajo también de ese olmo. Tú no lo sabes, pero hay un árbol que ya no existe, cuya sombra te protege. Igual que la razón matemática por la que un límite tiende al infinito, igual que el calor latiente en una materia que cambia de estado. Tú no lo sabes, pero sus ramas atraviesan el aire que respiras. A veces quieres saber cuál es el último número. ¿Qué hay más allá del cielo? Intuyes el neutrón en los ojos del perro y abrazas un tronco invisible en medio de una aldea abandonada. Todo gira entonces alrededor de ti. La boca del horno habla la ceniza, esparce las almas por la hornilla. Vienen a ti las cerezas con su hueso metafísico. Mis amores de niña te laten en el corazón como si fuesen tuyos. Y las manzanas de mi vestido infantil van a posarse en tus manos. La señora Aurora te coge en el mismo regazo en que me cogió. Se te escapan 30 años atrás las vacas hacia su airecha, te entierras en el lodazal y me dejas llorar por dentro de tu pecho de niña. Escuchas las voces del estiércol con una horquilla clavada en la tráquea. Entiendes el canto del grillo y su exámetro mal medido. Pones los piececillos en la materia del más allá, los pones y buscas la sombra
bajo este olmo. Todo gira entonces alrededor de ti. 30 generaciones tuyas analfabetas, la tatarabuela descalza picando piedra en la cantera, la orfandad y el hambre y el pizarrín escribiendo solo en una losa patrimonial, el carozo de la memoria creciendo en medio del maizal, la flor de los navares, el rum rum del tractor coronario y su sístole en lo alto del remolque, sintiendo la brisa del mes de mayo, el centeno combándose ante una orden del viento, y tú, el día de la fiesta con un vestidito nuevo tan humilde, el poema remendado con hilo vasto y la colcha de cuadros de lana de 1000 colores, que pesa en invierno como el granizo en el lomo del monte, bramando como un buey o como el amor cuando llega por la carretera arriba y entra en la era y se planta en medio de la vida como una estaca en el ladral del carro. Entonces todo gira alrededor de ti, igual que la razón matemática por la que un límite tiende al infinito, igual que el calor latente en una materia que cambia de estado. Decía Walt Whitman: amo a los hombres que viven en medio del ganado. Yo, Amé profundamente a la última mujer de mi aldea que vivía entre el ganado. La última ganadera, una mujer esbelta, hermosísima, de larga cabellera rubia, que parecía una valquiria en medio de 60 bovinos en su cuadra, en su nave, como llamamos, la nave de las vacas. Falleció muy pronto, con 58 años, víctima de un cáncer, y siempre ponía, para que sus vacas no escapasen hacia el monte, hacia el bosque, utilizaba unos cordones azules de plástico que rodeaban las, no sé cómo se llaman, las pacas, las bolas de hierba seca, ¿no? Ponía aquellos cordones, engalanaba a mitad de la aldea para evitar que sus vacas se fuesen a donde no debían, ¿no? Por eso siempre he tenido una querencia especial. Cada vez que veo un trocito de ese cordón azul, pues sé que también es una parte de un poema sin palabras. Ya sabemos que la poesía se escribe o no, en todo caso. Y algún tiempo después de morir, tuve un sueño con ella, y en el sueño ella estaba poniendo sus cordones azules para sus vacas, y allí en medio de la aldea, y me miraba, y sin palabras, en el sueño, me preguntaba algo, y yo la comprendía, y ella me preguntaba, sin necesidad de esas cáscaras lingüísticas, solamente con el amor de mente a mente, me preguntaba: ¿es cierto que ya no estoy viva? Y entonces yo le contestaba también, con el amor de mente a mente, decía: sí, ya no estás aquí, tienes que irte. Y entonces en el sueño ella se giraba, se daba la vuelta y se marchaba hacia un lugar al que habitualmente llevaba sus vacas, un lugar maravilloso que es un pequeño bosque de castaños, que en gallego ese lugar se llama Val de Muller, Val de Mujer. A mí me gusta imaginar que es un pequeño valle de alguna mujer anónima, ancestral. Creo que la etimología va por otro lado, por el tema de lo húmedo, lo molle, ¿no? También en asturiano tenéis topónimos que van hacia este sentido. Bueno, para mí es igual, ese valle es el de esa mujer que se llamaba Alicia Franco. Así que voy a leer el poema para Alicia Franco, para esa valquiria de las vacas. Valquiria hermosísima, robada la belleza por un cáncer, si Wagner te viese encima de un tractor de 250 caballos.
Esta noche soñé que estabas viva. Nos encontrábamos en medio del campo donde tú ponías cordones azules para que no pasasen las vacas hacia el campo. Valquiria rubia, imposible, ordeñando 60 bovinos con tanto amor desde el otro mundo. Soñé que estabas viva, aunque de pronto tú, en silencio, me formulabas la pregunta eterna: ¿es cierto que estoy muerta? ¿Esta que soy yo? Y en el sueño yo podía responderte sin necesidad de palabras esas cáscaras, y entonces era capaz de contestarte igual que contestan las piedras, los tubérculos, las hojas de remolacha, solo mirándonos de mente a mente, mi amor a ti, la compasión suprema. Y comprendiste que sí, que no. Y te marchabas por el camino, dejando un rastro luminoso como el del caracol que comprende el sendero del más allá, y así, Valquiria rubia imposible, ordeñando 60 bovinos desde el otro mundo, te fuiste otra vez, tranquila, atravesando los cordones azules que tú ponías para que no pasasen las vacas hacia el agro. Cuando desperté, ya no sabía hablar en aquel silencio. Solo el poema que escribo callada es capaz de anonadarme hasta tocar ese oxígeno denso, ese canal extraño, esa vida plena que acoge los sueños y la muerte, en la que vence el amor a la existencia, a la materia, a la palabra, en la que vence el amor y brota la mantequilla, asida las pezoneras y brilla la ordeñadora más que 40 estrellas en tu nave de ganado y astronauta. Valquiria hermosísima, robada la belleza por un cáncer, si Wagner te viese encima de un tractor de 250 caballos. Muy cerquita de la huerta. Fijaos qué poema tan pequeñito he traído. Está hecho de liquen, de musgo, un poquito de lana, algo de plumón, y justo en el borde superior, tejido como el adorno perfecto, hay un cordón azul. Bueno, eso es el poema, ¿sí? El nido era el poema, todo lo que he leído aquí, bueno, pues son sucedáneos de la poesía, el poema era el nido. Y voy entonces a ir terminando ya con un poema en galego, ahora sí, sobre la llegada del amor, que eso no tiene ningún tipo de explicación y por lo tanto no os lo voy a explicar, ya sabéis lo que es. Y en esa llegada del amor hay muchos pájaros, claro, hay muchos nidos, y hay también árboles que se comunican bajo tierra con un lenguaje secreto, con una inteligencia superior, porque hay árboles que cuando están a punto de morir transfieren mediante unas pequeñas burbujitas pues el último alimento que les queda a los árboles vecinos. Como a mí ya no me hace falta, te entrego a ti este alimento. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Yo creo que también delicadeza, danos el nombre exacto de las cosas. Así que para todos y para todas, que os llegue el amor, si es que no lo tenéis ya, achegada do amor. Non se parece a nada. Para poder traer á linguaxe un milagre, houbo que crear unha pomba mística, un arcanxo, unha lingua de lume e a gramática pola cal un verbo se fixo carne. Pero eu, que son humana, e só teño pequenas palabras que limitan coa sintaxe e que petan nunha pedriña cando fincamos a rabela do arado na conciencia, eu que tan só son humana, non se parece a nada. Pero, aínda así,
Acepto que me ronde unha fera prodixiosa que fala na flora e empurra o meu corazón ao cosmos e teño que ir por el de noite só a traelo á caixa do peito. Aínda así eu acepto ter que aprender a respirar de novo para pronunciar de maneira simultánea as 20 sílabas do amor, intrapalatais, sonoras, implosivas. Aínda así eu acepto que a miña mente repte cos seus anéis pola terra, que non é de todo redonda se non estás. Sigo sendo aquela nena salvaxe, atenta á chegada descomunal do imprevisto, deitadiña na aira mirando estrelas que xa non existen máis que na súa luz, e non obstante vemos, porque son memoria da materia, como a ti. Sigo sendo aquela nena no final da filosofía, onde o último protón do polen se desintegra por efecto da tenrura, como a túa. Pensei que quizáis ao medrar podería domesticar o instinto da poesía e vivir entre os demais discretamente, poñer unha lavadora, ir á compra, facer, en fin, xestos cotiáns con só o significante e que Saussure calase nas súas leccións de lingüística de 1913, pero non foi así, créeme, porque eu sei que para poder traer á linguaxe un milagre hai aves de apenas 20 centímetros que veñen voando desde Islandia, varios miles de kilómetros. Outras dormen, comen, aparéanse no ar durante meses sen se pousaren no chan. Para poder traer á linguaxe un milagre hai un ser liminal dos ríos que produce o seu propio oxíxeno. Árbores que ceden os seus minerais a outras cando están a punto de morrer e as últimas burbullas da súa vida fan un ruido mínimo que só escoitamos cando amamos. Para poder traer á linguaxe un milagre, eu prescindo das cordas vocais e no seu lugar fáloche con todo o son saindo da sirinxe, que é o órgano do canto dos paxaros no extremo inferior da tráquea, non se parece a nada. Entón, que se pode facer? Di, senón disolverse no disolto, na paz profunda da partícula que ama e se abisma no coñecemento, da paz profunda da partícula que ama porque non se parece a nada, porque non vos parecedes a nada.